Yo creo que podemos empezar. Si hay alguien que pierde la conexión o en cambio eh, recién se une a la clase, pues solamente lo solicita y vamos a ir aceptándolo en el transcurso de la misma. Bien, ¿se está grabando? Sí, doctor. Sí, Ah, doctor. Sí, doctor. ok. Bueno, en la anterior clase habíamos visto algunas enfermedades que afectan a lo que es el eje hipotálamo hipoficiario. Como vieron, pues básicamente son los problemas neoplásicos, generalmente de etiología benigna, que afectan a este eje, entre ellos principalmente a la hipófisis. Habíamos visto que podría afectar a cualquier hormona según el grupo celular afectado. O sea, si son células productores de prolactina, pues vamos a tener cuadros de hiperprolactinemia. Si afecta a las células productoras de TSH, vamos a tener cuadros de un hipertiroidismo secundario en todo caso, ¿no? Si vamos a tener un problema en las células productoras de ACTH, pues vamos a tener un Cushing hipoficiario. Entonces depende mucho de qué tipo de células se vayan a ver afectadas para que éstas produzcan la hormona que le corresponde. Sin embargo, también podrían ser afectados varios grupos celulares productores de varias hormonas. Ahora bien, habían visto que la principal era la prolactina. Entonces vamos a empezar a ver el tema de la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia podemos indicar que es un síndrome de hipersecreción hipoficiaria más frecuente tanto en hombres como en mujeres. Por tanto, cualquier problema de un adenoma hipoficiario, lo más probable es que se trate de un adenoma productor de prolactina, ¿no? Prácticamente tiene un 40% de incidencia. Y bueno, no toda situación de hiperprolactinemia va a ser patológica, sino que algunas veces existen elevaciones menores de la prolactina, pero que son secundarios a fármacos, pueden ser secundarios a compresión del tallo hipoficiario, lo que inhibiría la acción de la dopamina, o cuadros de hipotiroidismo también afectarían en la sobreproducción de la prolactina, o cuadros de insuficiencia renal crónica igualmente podrían producir cuadros de hiperprolactinemia por disminución en su depuración de la prolactina, o incluso la cirrosis hepática también podría ser la responsable de que tengamos niveles ligeramente altos de prolactina. Ahora bien, lesiones en la región hipotalámica hipoficiaria también pueden generar alteraciones de hiperprolactinemia, sobre todo porque alteran la síntesis hipotalámica de dopamina, y la dopamina generalmente es la que inhibe a la prolactina. Y al no haber dopamina, pues la prolactina se va incrementando paulatinamente, ¿no? También tenemos inhibición o alteración de la función del receptor dopaminérgico por fármacos, que es muy común, como habíamos mencionado, como los antipsicóticos y antidepresivos. Ahora bien, para hacerles un resumen general, podemos indicar que existen causas de hiperprolactinemia de etiología fisiológica. Eso significa que habitualmente en situaciones normales se presenta la prolactina alta. ¿Cuáles son estas? En situaciones de estimulación de las mamas, en el embarazo, lactancia, puerperio, definitivamente esas son las que fisiológicamente la prolactina va a estar alta. Situaciones de estrés también hace que la prolactina se incremente, la actividad física, la actividad sexual también hace que la prolactina se incremente, ¿no? Y bueno, en los primeros meses de vida también la prolactina se encuentra alta. Sin embargo, este incremento de la prolactina no llega a ser patológico ni llega a ser secundario a
uso de drogas, sino es algo que fisiológicamente se espera que pase. Las causas patológicas como tal tenemos por desórdenes hipotalámicos, o sea, la primera parte del eje hipotálamo beneficiario, como son los craniofaringiomas, gliomas, granulomas, o como son causados por la tuberculosis o la sarcoidosis, o algún tipo de disfunción hipotalámica. Sin embargo, estos desórdenes hipotalámicos llegan a ser raros. Podemos tener también tumores pituitarios, que eso sí es lo más frecuente. Los prolaktinomas y otros tumores pituitarios, ¿no? Porque hemos dicho que según las células afectadas vamos a tener incremento de la prolactina, que es la más común, o algún otro hormona según la célula afectada, ¿no? Sección del tallo pituitario, básicamente porque se pierde la inhibición de la dopamina, que hemos mencionado. Los fármacos, ¿no? También algunas situaciones de otros problemas como el hipotiroidismo primario o la producción ectópica de prolactina, que esto también es rarísimo, sobre todo se presenta en situaciones paraneoplásicas, ¿no? Insuficiencia renal crónica y cirrosis con ya les habíamos mencionado. El tema de los fármacos es prácticamente son varios fármacos, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, podemos ir dividiéndolos como antipsicóticos u otros bloqueadores de los receptores dopaminérgicos, ¿no? Entre ellos tenemos las fenotiacinas, ¿no? También las buprenorfinonas, las benzamidas, en fin, los inhibidores de la síntesis de dopamina. Por ejemplo, el alfa-metildopa es un medicamento muy utilizado, incluso pues para la hipertensión arterial en mujeres embarazadas también, ¿no? Pero cuando utilizamos este medicamento del alfa-metildopa en pacientes con hipertensión arterial, podríamos esperar que la prolactina también se va incrementando, ¿no? Antidepresivos, que es lo que comúnmente utilizamos, ¿no? Como los inhibidores de la recaptación de serotonina. Los más comunes es el escitalopram y la fluoxetina, ¿no? Inhibidores de la recaptación de serotonina, norepinefrina, pues también, y algunos otros como la mitriptilina, que son muy utilizados también en nuestro medio, podrían causar cuadros de hiperprolactinemia sin ser necesariamente con niveles muy altos que tengan una manifestación clínica muy evidente. Los analgésicos tipo opiáceos como el tramadol o la morfina o la metadona, oxicodona, ellos también podrían provocar cuadros de hiperprolactinemia. Medicamentos de uso común como la ranitidina, la cimetidina también. Medicamentos de uso cardíaco como el verapamilo también, algunas hormonas e incluso algunos anticonvulsivantes como la fenitoína, que es también muy utilizada, pueden causar cuadros de hiperprolactinemia. Por tanto, cuando por algún motivo nosotros detectamos una prolactina alta, tendríamos que pensar, ¿no? En este cuadro de acá. ¿Será una causa fisiológica? ¿Será una causa patológica? Si es patológica, será un tumor hipotalámico, raro. Será un tema de un tumor hipoficiario, que es lo más común. Será un problema de fármacos, para eso está el tema de la historia clínica y el tema de los antecedentes del paciente, ¿no? Será una producción ectópica de prolactina, esto es algo muy raro, realmente es muy raro. O hay algún problema a nivel hepático o renal. Entonces, en función de eso, vamos a poder determinar si la causa de prolactinemia realmente amerite estudios más profundos para determinar la causa, ¿no? Bien, los síntomas. Pues si la prolactina se encarga de la producción de leche, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener galactorrea. Y al mismo tiempo se va a generar la amenorrea, lo que va a causar una esterilidad. Las pacientes, sobre todo de sexo femenino, se quejan de irregularidades menstruales que llegan a durar varios meses, ¿no? Incluso piensan que están embarazadas, por el hecho mismo de que por un lado tienen la amenorrea y por otro lado tienen la turgencia mamaria y hasta la galactorrea, ¿no? Sin embargo, se hace el estudio de la prueba del embarazo, que es midiendo la hormona de gonadotropina coriónica y esta sale negativa, pues entonces descartamos un embarazo, ¿no? Y pues tenemos que buscar la causa de esta situación. Esta amenorrea va a causar también esterilidad, va a causar también disminución de la densidad ósea. Antes de la menopausia es pues prácticamente
como la causa de una menorrea primaria en varones, tenemos también la disminución del líbido, y por la supresión de las gonadotropinas, pues también tenemos disminución de la testosterona. Sin embargo, el dato característico va a ser amenorrea y galactorrea en las mujeres, y en los varones prácticamente galactorrea. Acá tenemos un comparativo de los síntomas más frecuentes. La mujer, como habíamos indicado, menstruaciones irregulares, que hacen que los pacientes piensen que están embarazadas. Va a causar anovulación, defecto en la fase lútea, el tema de la galactorrea, del hirsutismo, disminución de la libido, ¿no? Y efectos de expansión tumoral, como ya algún momento habíamos visto, ¿no? Efectos de expansión tumoral con síntomas locales por la compresión del quiasma óptico, la epilepsia bitemporal, podría generar también alteraciones de la motilidad ocular por la afección de los pares craneales 3, 4 y 6, cuando el crecimiento es lateral, ¿no? O cefalea también por extensión de la montura madre, en fin. En los hombres puede causar impotencia, infertilidad, también disminución de la libido, puede causar también tema de la galactorrea, disminución testicular, disfunciones eréctiles, en fin, ¿no? Y efectos de expansión tumoral igual que en las mujeres, ¿no? Con síntomas locales. Ahora bien, cuando nosotros tenemos la sospecha diagnóstica de que pueda haber una alteración en la prolactina, pues lo que tenemos que hacer es simple, determinar los niveles de prolactina. Y eso se pide con un laboratorio. Simplemente se realiza en ayunas y no necesita mayor preparación. ¿No? Después de que determinamos que la prolactina esté alta, ¿qué serían los siguientes estudios que tendríamos que realizar? Pues serían los estudios de imagen. Y para eso tenemos que investigar el lugar donde se produce la prolactina, que sería la hipófisis. Para eso le solicitamos una tomografía de alta resolución de la CIA turca, y si es posible, pues le pedimos unas imágenes de resonancia magnética a este mismo nivel, siendo el estudio de preferencia la resonancia magnética, ya que esta nos permite evidenciar con mejor detalle características de alteraciones en los tejidos blandos. Entonces, si ya hemos encontrado que existe un adenoma hipoficiario, pues ya tenemos la causa de la hiperprolactinemia. Ahora lo siguiente que tenemos que ver es el tema del tratamiento. Y depende de la causa, ¿no? Si es un tema tumoral, pues tenemos opciones de tratamientos farmacológicos y tenemos opciones de tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de realizar el tratamiento? Pues, por un lado, aliviar los efectos supresores de la función gonadal que causa precisamente la hiperprolactinemia, detener la galactorrea y conservar la densidad ósea. Lo utilizamos generalmente en medicamentos agonistas de la dopamina, como es la bromocriptina y la cabergolina. En pacientes psiquiátricos que tengan problemas de adenomas hipoficiarios y además estén recibiendo medicamentos psiquiátricos como los que hemos visto, puede agravar el cuadro clínico porque pues incrementa mayor cantidad de prolactina, ¿no? Y en pacientes que tienen hipotiroidismo, pues generalmente al momento de administrarles hormona tiroidea también se va a ir normalizando el tema de la prolactina. Bueno, habíamos indicado también que alrededor de la mitad de todos los casos o de todos los tumores hipoficiarios funcionantes, pues van a ser productores de prolactina, ¿no? Su incidencia, pues prácticamente 3 sobre 100.000 habitantes. Cuando son microadenomas, hemos indicado que su tamaño es menor a 1 centímetro y pues no generan más síntomas de compresión local, sino simplemente generan en su mayor parte síntomas relacionados a la sobreproducción hormonal. Pero cuando son macroadenomas, puede generar la compresión de estructuras adyacentes con toda la sintomatología local que habíamos visto, ¿no? Por un lado, la afectación del quiasma óptico. Por otro lado, la afectación de los pares craneales 3, 4 y 6, cuando existe crecimiento lateral, distensión de la dura madre, cuando el crecimiento es muy importante y hacia la parte inferior, pues puede erosionar los esfenoides, puede haber rinorrea de líquido cefalorraquídeo, y si el crecimiento tumoral es muy grande, incluso puede generar hidrocefalia, ¿no? Por restricción de la rotación del nódulo. Entonces, bueno,
Algunas veces también se ha indicado, ¿no?, que podemos hacer una correlación directa entre el tamaño del adenoma y la concentración de prolactina. Cuando generalmente tenemos un resultado mayor a 100, podríamos pensar o sospechar que se trata de un macroadenoma. Pero bueno, esos son solamente algunos parámetros de referencia. Entonces, de la prolactina, síntomas ya habíamos indicado: amenorrea, esterilidad, galactorea, ¿no?, defectos del campo visual por efecto de masa, cuando esta se afecta sobre todo el quiasma óptico. En varones, la esterilidad, la impotencia, pérdida del líbido, la cefalea, precisamente como otro efecto de masa a nivel local, pues de extensión de la nueva madre, defectos del campo visual, alteraciones en la motilidad ocular cuando están afectados los pares craneales encargados de la movilidad ocular, ¿no? Cuando pues sus niveles son mayores a 100, podemos pensar que es un macroadenoma, o cuando son menores a 100, es un microadenoma, ¿no? Y bueno, el estudio de resonancia magnética sería lo ideal, pero si no tenemos acceso a eso, entonces hacemos una tomografía de cintura, como ya habíamos indicado. Ahora, el tratamiento. Pues el tratamiento va a depender exactamente de qué es lo que necesitamos hacer. Si solamente necesitamos controlar una sobreproducción hormonal, podemos hacerlo básicamente con los avances de la dopamina, como es la bromocriptina o la cabergolina. Pero si son adenomas que además producen compresiones locales, definitivamente la opción terapéutica, aparte de un medicamentoso, o cuando no responda con un medicamentoso, va a ser el tema de la opción quirúrgica. Viendo las opciones de tratamiento farmacológico, algunas consideraciones en función a la cabergolina. Su acción es prolongada, ¿no?, y suprime eficazmente la prolactina hasta por 14 días. Por tanto, sus dosis pues son también muy espaciadas, ¿no?, que podemos darle de 0,5 a 1 miligramo 2 veces por semana, lo cual facilita mucho la atención del paciente, ya que si tiene muchas dosis que tomar en el día, pues muy pocos pacientes si se adhieren al tratamiento, ¿no? Uno de sus beneficios es que puede generar disminución del tamaño tumoral, mejora la función nodal, mejora la galactorea, pues y disminución del tumor, como se ha indicado. La bromocriptina, que es otra alternativa, tiene como situaciones que es una acción breve, o sea, necesita dosis prácticamente diarias, ¿no?, que van variando desde 0,25 hasta 1,25 miligramos día. Es de elección si la paciente desea embarazarse. Normaliza con rapidez las concentraciones de prolactina, disminuye el tamaño tumoral y restablece también la función nodal. Pues básicamente tendríamos que ver, por un lado, si optamos por cabergolina, pues pacientes que no desean quedar embarazadas. Optamos por bromocriptina en pacientes que sí desean quedarse embarazadas, ¿no? Pacientes que no requieren embarazarse y pues adhieren mejor al tratamiento, pues les damos las dosis que sería prácticamente 2 veces por semana, ¿no?, para que no estén tomando medicamentos en forma diaria. Entonces, en función de esos parámetros, nosotros vamos eligiendo cuál va a ser el fármaco de elección en un determinado paciente. El tratamiento, pues, cuando medicamentosamente no es factible, el tamaño tumoral es muy grande, entonces se opta por la cirugía, ¿no?, que son reservadas para casos, ¿no?, como hemos indicado, que son resistentes al tratamiento médico, o adenomas que están generando alteraciones locales, ¿no? Y bueno, si se opta por la cirugía, recordemos que hasta el 20% de los casos tiene tendencia a recidivar, y dependiendo de los casos, serían tratamientos adyuvantes con radioterapia. El abordaje quirúrgico prácticamente es transesfenoidal. Bien, acá básicamente como un cuadro de procedimientos, ¿no? Tenemos la sospecha diagnóstica. ¿Cómo confirmamos? Pues midiendo la concentración de prolactina, que esta va a estar alta. Si tenemos alta la concentración de prolactina, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Pues buscamos causas de la hiperprolactinemia. La mayor parte de las veces va a ser una tumoración a nivel de la hipófisis. Para eso evidenciamos con pruebas de imagen, como es la resonancia magnética o la tomografía. Entonces, con un prolactinoma sintomático, si es un tumor pequeño o un microadenoma, prácticamente el tratamiento va a ser farmacológico, en la cual tenemos que ajustar las dosis de los avances de la dopamina, como lo hemos indicado, cabergolina o bromocriptina.
Hacemos el seguimiento en forma periódica de la prolactina. Cuando esta se llega a normalizar, pues mantenemos el tratamiento. Si esta se mantiene en niveles intermedios, evaluamos, por un lado, incrementar la dosis, ¿no? Y vemos si realmente estamos en el diagnóstico correcto. Y si la prolactina se encuentra muy alta, entonces estamos considerando una cirugía, a pesar de ser solo microadenoma, ya que en endocrinología siempre va a ser más fácil manejar deficiencias que excesos. En cambio, cuando tenemos un macroadenoma, pues tenemos que ver, ¿no?, si no existe alteraciones a nivel campimétrico, o mejor dicho, alteraciones a nivel visual a través de una medición de campimetría, ¿no? Porque cuando se afecta el quiasma óptico por un macroadenoma, hemos visto que es la hemianopsia temporal la principal signo que presentan estos pacientes, ¿no? Después hacemos el tratamiento farmacológico y si logra disminuir el tamaño tumoral, entonces simplemente hacemos un seguimiento de imágenes y mantenemos el tema del tratamiento farmacológico. Pero si no hay disminución del tamaño tumoral o el tema de la hiperproteinemia es persistente, pues ya pensamos en cirugía. Pero si existe una disminución del tamaño del tumor y se normaliza la prolactina, pues seguimos controlando de forma periódica la prolactina y vamos haciendo también controles de imagen, ¿no?, de lo que es el adenoma para evidenciar realmente que esté disminuyendo de tamaño y que no esté volviendo a crecer. Sin embargo, en la mayoría de los casos siempre debe pensarse en una cirugía. Otra de las hormonas que se encuentra, bueno, hasta acá, antes, ¿alguna pregunta, alguna duda con el tema de la hiperprolactinemia? No, doctor. Doutor, una vez iniciado el tratamiento, ¿es continuo? ¿Se puede parar y después volver a tomar la medicación? Sí, ya generalmente es continuo prácticamente de por vida, porque el objetivo del tratamiento, por un lado, es controlar el tema de la sobreproducción hormonal y por otro, controlar el crecimiento tumoral, ¿no? Si ninguno de los dos objetivos te es factible, pues optas por el quirúrgico. Pero si con tratamiento farmacológico lograste controlar la sobreproducción hormonal y lograste disminuir el tamaño tumoral, entonces simplemente te quedas con el tratamiento farmacológico, ¿no? Y eso ya es prácticamente de por vida, ¿no? Y las dosis es lo único que podría ir variando, ya que si bajo esos parámetros no logramos una supresión menor a 20 microgramos, entonces pues consideraríamos sí un tema quirúrgico, ¿no? Pero el objetivo del tratamiento es mantenerlo por debajo de 20. Doctor, ¿Sí? a cirurgia não poderia causar problemas na secreção das outras hormonas que estão em la adenohipófise? Sí, definitivamente podría causar. Hemos visto que la principal complicación y a corto plazo era la deficiencia de la hormona antidiurética, ¿no?, que es la principal manifestación que los pacientes presentan en las primeras horas postquirúrgico inclusive, ¿no? Y rara vez se mantiene por periodos prolongados esta disminución de la producción de hormona antidiurética y rara vez también se mantiene bajo la producción de algún otro tipo de hormonas que se producen a nivel de hipófisis, ¿no? Las más importantes las que se producen en el lóbulo anterior. Ahora, ¿cómo es que vemos eso? Si optamos por un tema quirúrgico, es simple. Vamos haciendo mediciones periódicas del resto de las hormonas para tratar de evitar un panhipopituitarismo o de alguna hormona en particular. Y en esa situación donde tengamos deficiencia hormonal, podríamos simplemente reemplazarla. Entonces no habría mucho problema, pero sí tendríamos que hacer un seguimiento de por vida también en los pacientes que han sido sometidos a un procedimiento quirúrgico por un adenoma hipoficiario. Bien, ¿alguien más? Ok, avanzamos. Otra de las hormonas que se produce a nivel del lóbulo anterior de la hipófisis era la hormona del crecimiento. Bien, enfermedades por exceso de producción y por deficiencia de producción. La causa, generalmente, adenomas hipoficiales.
Si existe un incremento en la producción de hormonas del crecimiento en la infancia, pues vamos a tener una manifestación como es el gigantismo. En la edad adulta ya no vamos a tener problemas de gigantismo porque resulta que los huesos largos ya, los diáfisis de crecimiento están ya consolidados. En cambio vamos a tener acromegalia, ¿no? Que va a ser todavía el crecimiento, sí, de algunos huesos blandos, que van a darle las fases características de acromegálicas que vamos a ir viendo. La deficiencia en la producción en la infancia, pues, si no tenemos hormonas de crecimiento en la infancia, ¿qué va a pasar con los niños? Que van a quedar pequeños, que es denominado, conocido como enanismo. La deficiencia de producción en edad adulta, pues ya no es significativo, ¿no? No tiene una presentación patológica como tal. Entonces, la hipersecreción de hormonas de crecimiento por lo común es consecuencia de un adenoma beneficiario, ¿no? Cualquiera de las hormonas que se produzcan a nivel de la hipófisis y que estén incrementadas en su secreción, vamos a considerar que se trata siempre de un adenoma hipoficiario, ¿no? Algunas veces puede ser causado por lesiones extrahipoficiales, pero estas son raras, rarísimas, generalmente asociadas a problemas paraneoplásicos. Entonces, acá tenemos causas de acromegalia o causas de gigantismo, de otro modo, como es la secreción excesiva de hormona del crecimiento. El problema oficiario, pues prácticamente casi en el 98% de los casos, ¿no? Tumor extrahipoficiario como tumores de los islotes de Langerhans o problemas de linfoma, pues también raros, y su manifestación como síntomas paraneoplásicos. ¿No? Entonces, como vemos, bueno, aquí también podemos indicar, ¿no?, que existe una secreción excesiva de hormona liberadora de crecimiento, como un problema central, sí, pero también son raros, ¿no? Algún problema hipotalámico, que son raros, y a nivel periférico, o sea, prácticamente por algún otro tumor que puede causar síndromes paraneoplásicos. Los principales tumores que causan síndromes paraneoplásicos de tipo endocrinológico van a ser el carcinoide bronquial, tumor de las Langerhans, el cáncer de células pequeñas del pulmón, adenomas suprarrenales, en fin, ¿no? Entonces, siempre que no encontremos la causa de algún incremento de la producción de alguna hormona, podríamos en algún caso buscar un síndrome paraneoplásico, pero como les digo, es totalmente raro, rarísimo encontrar uno. Entonces, bien, las manifestaciones de una hipersecreción de hormonas de crecimiento se caracterizan básicamente porque no generan molestias. Básicamente lo que se llega a ver ya es, pues, en los años de evolución. Por ejemplo, un niño empieza a crecer y todo el mundo dice, oh, va a ser un niño grande. Sin embargo, ya cuando está excediendo su tamaño según su percentil, entonces cuando empezamos a preocuparnos, cuando empezamos a investigar las cosas. Porque recordemos que si los padres no les llaman la atención a algo, pues nosotros como médicos no lo vamos a ver, porque no lo van a traer a la consulta. Pero si no los traen, incluso nosotros vamos a ver que está dentro del percentil de crecimiento normal y pues a veces ni vamos a hacerle mayor caso. Pero cuando las cosas son evidentes, entonces significa que ya la evolución de la enfermedad ha tomado años, pues podríamos empezar a hacer investigación para ver de qué se está tratando, ¿no? ¿No? Entonces, la hormona de crecimiento va a generar, ¿no?, la proyección excesiva de los huesos en zonas distales al frontal, esto ya como forma de macromegalia, mayor tamaño de las manos y pies, que son característicos de la acromegalia, ¿no? Agrandamiento mandibular o ornatismo, que es característico de la acromegalia. Por ejemplo, acá veremos algunas imágenes. Paciente, bueno, con acromegalia vemos que es un paciente grande, ¿no? Y si vemos las características fisiopatológicas como tal, tenemos, ¿no?, el agrandamiento de los huesos, perdón, el agrandamiento frontal, que corresponde al crecimiento de los huesos esponjosos, agrandamiento del maxilar, lo que va a generar cuadros de prognatismo, ¿no? Incremento a nivel del tamaño de las manos, incremento a nivel del tamaño de los pies, en fin, son las características clásicas de una acromegalia. O sea, situaciones de secreción excesiva de hormona de crecimiento ya en edad adulta, cuando los huesos largos ya se han cerrado en su hipófisis de crecimiento. En los niños y adolescentes, pues,
empieza a ver el tema del gigantismo siempre y cuando exista, o no haya existido, mejor dicho, el cierre de las epífisis de crecimiento de los huesos largos, ¿no? Lo que va a generar el gigantismo intersticiario. Y en los adultos, pues prácticamente ya las epífisis de crecimiento se han cerrado. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener crecimiento todavía de los tejidos blandos y de los huesos esponjosos, ¿no? Que va a hacer que aumente el espesor a nivel del talón por el concillo, aumento del tamaño de los pies y de las manos, ¿no? Rasgos de una cara robusta y una nariz grande, como estamos viendo acá de las facies de pacientes con acromegalia, ¿no? La mayor trascendencia, sin embargo, se presenta a nivel del aparato cardiovascular, ¿no? Porque estos pacientes generalmente tienen también situaciones de cardiopatía coronaria, problemas de miocardiopatía, problemas de arritmias cardíacas secundarias precisamente a la alteración morfológica del corazón, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disminución de la función diastólica, situaciones de hipertensión arterial, lo que con el tiempo va a llevar, ¿no?, a que tengamos una falla cardíaca, ¿no? Entonces, el riesgo cardiovascular de los pacientes se incrementa y el riesgo de fallecimiento es básicamente por algún problema cardiovascular que vayan a presentar. El diagnóstico. Pues el diagnóstico también es relativamente sencillo, siempre y cuando lo pensemos. Si es un niño que está pasando los percentiles de crecimiento habitual, debemos pensar que puede ser un problema de excesiva producción de hormonas de crecimiento secundario en adenoma terciario. Si es un paciente adulto que empieza a quejarse sobre todo de que cuando se alimenta quedan restos de alimentos entre los dientes, que notara que sus dientes se le están encogiendo o de repente notara que se está volviendo más robusto a nivel mandibular, entonces es ahí donde tenemos que pensar que podría tratarse de un problema de secreción de hormona de crecimiento en forma excesiva. ¿Qué tenemos que hacer bajo la sospecha clínica? Pues medir la hormona del crecimiento. Sin embargo, si solo medimos la hormona del crecimiento como tal, pues no nos va a dar un diagnóstico, ya que su secreción hormonal a nivel diario se encuentra algo alterado, o sea que no tiene una cifra exacta. Lo que sí nos va a ayudar en el diagnóstico va a ser demostrar la ineficiencia de la supresión de hormona de crecimiento cuando la administramos glucosa. Recordemos que la glucosa va a generar inhibición de la hormona de crecimiento. Por eso a los niños se les indica que no deben de consumir dulces y sobre todo en las noches deben evitar consumir dulces para no tener inhibición de la hormona de crecimiento. Cuando existe un problema hipoficiario con adenoma, con secreción de hormona de crecimiento, cuando hagamos esta carga de glucosa, no vamos a tener esa inhibición fisiológica de la supresión de la producción de hormona de crecimiento. Entonces, ese va a ser el diagnóstico que vamos a tener, ¿no? Hacemos mención de hormona de crecimiento después de darle una carga de glucosa, ¿no? Y cuando esta no disminuye a niveles menores de 0.4 microgramos por litro, pues estamos ante un cuadro de sobreproducción de hormona de crecimiento. Entonces, el diagnóstico también es relativamente fácil, después de haber hecho la sospecha clínica. Y claro, después de haber evidenciado el nivel alto de hormona de crecimiento, lo siguiente es hacer unas pruebas de imagen a nivel de la silla turca, ¿no? Ya sea tomografía o resonancia magnética. El tratamiento inicial en casi todos los pacientes es pues una ablación quirúrgica, ¿no? O podemos intentar también con medicamentos como son los análogos de la somatostatina. Sin embargo, a veces es siempre conveniente realizar la ablación quirúrgica, ya que es más fácil manejar deficiencias que excesos. Entre las opciones de medicamentos que tenemos para hacer tratamiento medicamentoso, tenemos a los análogos de la somatostatina, como el octreótido o el andreótido, o tenemos también los agonistas de la dopamina, como la cabergolina, o antagonistas del hormona de crecimiento, como el percusinovac, ¿no? Que pues podemos ir utilizando. Sin embargo, siempre tenemos que considerar como una muy buena opción el tema quirúrgico. Si es el tema quirúrgico, pues como ya hemos indicado, la resección del hipófisis a través de la cirugía transesfenoidal de la glándula hipoficial, ¿no? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda?
Bien. Entonces, las otras hormonas las vamos a ir viendo en función a la patología en particular que lo vayamos revisando. Por ejemplo, cuando hablemos de Cushing, vamos a hablar del Cushing primario, de un Cushing secundario y también de un Cushing terciario. Hablamos del Cushing secundario cuando existe un problema a nivel de la hipófisis y un Cushing primario cuando el problema está básicamente en las suprarrenales. De igual manera vamos a ver el tema de adenomas productores de TSH que van a causar cuadros de hipertiroidismo secundario cuando estemos viendo hipertiroidismo como tal, ¿no? Estemos revisando lo que es la glándula tiroides, ya que patologías de la glándula tiroides son causas de hipertiroidismo primario, patologías de la hipófisis, como hipertiroidismo secundario, y patologías a nivel del hipotálamo, que son muy raros, como hipertiroidismo terciario. Entonces, en fin, cuando vayamos viendo el resto de las hormonas que se producen a nivel de la glándula pituitaria, vamos a ir también revisándolas, ¿ya? Bien, si no hay alguna pregunta o alguna duda, estaríamos ya concluyendo la clase de hoy. Esta clase va a ser, va a estar en la plataforma Moodle, tanto así como por diapositivas, al igual que la grabación que hemos realizado. Ok, Gracias, doctor. doctor. Gracias. Está bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta Chao, la próxima, doctor. doctor. Gracias. Por si acaso,